El viejo cauce del río Turia vuelve a ser el eje central de la gastronomía de la comunidad gracias a la Mostra 2022 de Proaba, un certamen que tras 32 ediciones ha logrado consolidarse como una cita emblemática para la sociedad valenciana. Toda una oportunidad para conocer de primera mano las novedades de las bodegas de nuestra terreta. La Mostra de Esencia es origen de nuestra comunidad, de nuestra tierra, y la otra esencia es la calidad. Nosotros tenemos muy claro que nuestras empresas agroalimentarias hacen un esfuerzo por ofrecer un producto de calidad. No es un producto genérico, no es un producto de gran mercado. Lo que identifica a todos los que estamos aquí es nuestra preocupación por la calidad del producto y que sea todo de aquí, claro, que sea todo valenciano. Las viñas están en Requena, en Fontanals, en Ontinyent, bueno, en media comunidad valenciana, ¿no? Y bueno, y así todo, ¿no? Las mieles, los quesos, los embutidos, todo lo que se produce con ese marchamo, con esas ganas de hacerlo bien, de hacer calidad, y es todo de aquí. La Mostra nace con el mundo de las bodegas, con una asociación de profesionales de la venta, es Bodeguers, presidida o comandada por Eduardo Mestres, que fue el primer presidente de Proaba. Y en principio era casi en esencia solo vino. Claro, empezó hace 32 años, entonces aún no se había puesto tan de moda los eventos gastronómicos. Entonces nos dimos cuenta que era importante hacer un gran escaparate para el público valenciano del producto valenciano. Y nos dimos cuenta de la necesidad de la transversalidad, de no solo tocar el mundo del vino, sino tocar también el mundo de la alimentación. Pero desde luego sigue siendo muy importante el vino dentro de Proaba. Un dato es importante, la mitad de nuestros socios son bodegas. Para nosotros es una oportunidad una iniciativa que salió hace ya casi 20 años, ¿no? Donde se defiende el producto valenciano y nos hemos unido, pues no sé, un poco para revalorizar nuestro producto. No hay nada como ser un poco profeta en la tierra de uno, ¿no? Entonces aquí es donde tiene que empezar todo, ¿no? Las novedades que tenemos este año son sobre todo los vinos de alta gama, ¿no? Porque queremos que esta feria al principio fomentamos mucho el vino de tapeo, el vino de inicio, ¿no? Nuestro vino un poco de informal, pero ahora queremos también promover aquí un consumo también de los vinos más altos, ¿no? Que la gente vaya hacia un consumo de menos cantidad y de nuestros vinos más top, ¿no? ¿Por qué no? Un día aquí con un tiempo bueno al aire libre, ¿no? Para Bodegas Morvidera, hombre, nos supone un placer estar otro año más consecutivo en Proaba, que es una fiesta muy arraigada aquí a la ciudad de Valencia. Volver a retomar el pulso con la población de Valencia y sobre todo pues disfrutar otra vez de socializar con la gente. Pues para esta edición presentamos nuestro Serici Viognier, es un vino elaborado con cepas viejas y la uva tutana Viognier, que es una uva tutana de nuestra zona de Valencia. Es totalmente novedoso. Principalmente lo que nos permite es que la gente conozca nuestros vinos, los pueda probar in situ, que se los podamos mostrar y por supuesto explicar. Es una gran oportunidad para cualquier bodega de Valencia estar representados aquí en Proaba. Tenemos en cuenta que es la 32ª edición de este certamen, con lo cual es un certamen ya consolidado, y además pensamos que después de 2 años de pandemia es un buen momento para celebrar y para brindar que podemos estar de nuevo viviendo de nuevo el vino. Lo que estamos presentando son nuestras 2 nuevas referencias, son la Madriguera, un 100% Merseguera y un 100% Monastrell. Son muy fáciles de beber, muy fluidos y que seguro que van a tener una aceptación muy importante en el mercado valenciano y así como en el mercado nacional, por supuestísimo. Aquí tenemos este año una mistela que ha sido el mejor premio Proaba este año, es una mistela de Moscatel. Pensamos que gustará porque al ser el mejor premio pues es un honor tenerlo. También nos hemos traído vermut, vino blanco de Moscatel seco y un tinto que tenemos.
formamos parte de la muestra de Proaba porque la verdad es que es un orgullo poder participar con más bodegas valencianas y con más productores artesanos valencianos en una muestra que ya es tan tradicional en la ciudad de Valencia y enseñar todos los productos que traemos desde la cooperativa de Viver. Este año hemos venido por primera vez con nuestro primer aceite virgen extra ecológico y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de dárselo a conocer a la gente, que lo puedan probar, que lo puedan degustar, pero también, por supuesto, nuestros vinos, porque es verdad que aunque somos unos jovenzuelos en este mundillo, tenemos también muchas ganas de que la gente los conozca y los pueda disfrutar. Estamos ya disfrutando de buen tiempo después de tantos días de lluvia y la gente pues también tiene muchas ganas de salir. Ahora nos han quitado también la mascarilla y demás y estamos muy dispuestos a pasarlo bien y a dar a conocer nuestras novedades. Empezaríamos con el Uva Pirata, que es nuestra apuesta más transgresora, ¿no? Sería un vino blanco elaborado con garnacha blanca y un tinto con garnacha tintorera. Y después estamos presentando también la gama Bobal, que bueno, tiene un nuevo vino que es el Bobal Rosa, que es para completar la trilogía de los 3 Bobales. Tenemos Bobal Blanco, Bobal Negro y Bobal Rosa. Bueno, la Baronía de Touriz está en la muestra de Proaba desde los principios, desde la primera edición. Para nosotros esto es un punto de promoción fundamental para que todo el mundo que quiera probar vinos nuevos pues venga aquí y vinos no tan nuevos. Pues novedades, hemos traído una mistela tinta. Nosotros somos conocidos por la mistela Moscatel de Touriz, que es la más conocida en la zona, y tenemos más mistelas, pero tintas este año es el primer año que hemos elaborado una. Es el Mil Besos, la tenéis ahí detrás, es una mistela de Merlot y eso sería, digamos, lo más novedoso. Pero sí que es verdad que como hace 2 años que no hacemos muestra, nuestro vermut prácticamente no lo hemos dado a probar aquí, sería otro de los productos conocidos que es el 1330. Bueno, yo creo que Bodegas Nodus forma parte de la muestra de Proaba, es un vino valenciano y aquí tratamos un poco de dar a conocer nuestra cultura de vinos valencianos y Proaba, una de sus misiones es esa, entonces estamos muy orgullosos de poder contar con ello. Novedades son los productos que utilizamos más para el público joven, está la gama Chaval, tanto en blancos como en rosados como en tintos y hemos traído los vermuts que poco a poco van cogiendo peso en el mercado, tanto un vermut blanco de Macabeo como un vermut tinto de la variedad Bobal. Para el Grupo Coviñas formar parte de la muestra pues es un orgullo porque es un evento súper arraigado en Valencia, hemos crecido con la muestra y la muestra con nosotros. Y bueno, y aparte que la muestra empezó como un evento chiquitito, donde veníamos unas pocas bodegas, unos cuantos carniceros con sus longanizas, con sus chacinas, bueno, era como un poquito más en petit comité. Ha ido creciendo y se ha ido convirtiendo pues, en un evento de los más importantes de Valencia a nivel social, en el que ahora participa muchísima gente joven, lo cual para nosotros es un orgullo porque además así se acercan a la cultura del vino desde una parte lúdica y bueno, forman parte de ese tardeo que ahora está tan de moda y para nosotros bueno, pues es genial. Este año en la muestra nuestras novedades son por una parte la gama Aula, en la que hemos traído además de los vinos que ya habíamos presentado el año pasado, los cavas. Y luego también tenemos la nueva imagen de enterizo, tengo aquí una botella, que bueno, hemos trabajado en renovar la imagen de una de nuestras marcas más importantes, el buque insignia de la bodega. Entonces, bueno, queremos presentarnos en la sociedad valenciana aprovechando la muestra con nuestras nuevas etiquetas y nuestros nuevos productos. Vamos a presentar la nueva presentación de Fuente Seca, que hemos hecho un restyling de la etiqueta. Bueno, Fuente Seca es la línea de vinos jóvenes nuestra, donde trabajamos un blanco, un tinto y un rosado, trabajando las variedades autóctonas acompañado de una variedad foránea. En el tinto trabajamos Bobal y Cabernet Sauvignon, en el blanco Macabeo y Sauvignon Blanc y en el rosado Bobal y Cabernet Sauvignon.
Como novedad este año presentamos Aliats Blanco, que es un vino elaborado con la variedad Verdil al 100% de la Sierra de Enguera y que creemos que va a sorprender a más de uno. La Verdil en la zona de la Sierra de Enguera se expresa de una forma muy particular, con una nariz muy cítrica, muy bonita. Y bueno, porque es nuestro vino homenaje a los murciélagos que nos ayudan a controlar la plaga de la polilla del racimo de forma natural. La Cooperativa La Viña, que forma parte de Anicó Bodegas, que es el stand que tenemos aquí detrás, participa en esta feria que organiza Proaba desde sus inicios, ya hace más de 30 años, y por tanto es una cita, es algo marcado en el calendario. Podríamos decir que es como la fiesta del vino valenciano y es un momento muy importante para nosotros porque nos permite contactar directamente con el público y, ya digo, de una feria también con tanto éxito y tan aceptada por el público valenciano. Bueno, nosotros hemos traído, como siempre, nuestros clásicos, que son el Venta del Puerto número 12, el Venta del Puerto número 18, pero también me gustaría destacar tanto la gama Juan de Juanes Vendimia Bronce Rosado, que es un rosado pálido, de la variedad Monastrell y Cabernet Sauvignon. Es un vino muy fresco y que ahora que viene el buen tiempo es ideal para poder disfrutarlo. Y luego el que estoy viviendo yo ahora, que es un enebro, el enebro tinto, que es un vino elaborado con las variedades Monastrell y Garnacha Tintoreras, que son muy nuestras, de la zona de la Font de la Figuera, de la zona de Alforins. Y la verdad es que es un perfil bastante de zona, bastante de terruño y bastante representativo de nuestra zona. Para Balsan Giacomo es muy importante formar parte de la muestra de Proaba porque somos una de las primeras bodegas que participamos. Desde que Eduardo Mestre, que fue la persona que ideó todo este evento, comenzó, Balsan Giacomo le decidimos apoyar. En aquellos momentos era mi padre y ahora estamos pues la quinta generación apoyándola, incluso la sexta ha venido también a echar un cable este año. Bueno, es una forma de dar a conocer el producto, de ver la reacción en el cliente final, de ver a amigos, de compartir un vino, de pasar un buen rato, estar en el cauce del río, que vengan turistas, que venga, bueno, es un compendio de muchas cosas, ¿no? Pero todo con alegría. Hemos traído un Godello, hemos traído un Vermut Vitore Orange, que está macerado las pieles del moscatel en el vino base, y es un producto muy especial, eso para, digamos, el mediodía. Luego hemos traído un Novio Perfecto en unos formatos nuevos, un mini, y también hemos traído bueno, pues toda la gama de Bobales, el resto de Vermut Vitore, Bobal de San Juan, casi todos los productos de la bodega. Bueno, a nosotros nos ayuda a que la gente conozca productos del territorio y que dar a conocer la calidad que se produce en la zona y que la gente disfrute de eso, de todo lo que se puede ofrecer en las producciones de bodegas pequeñitas y de producto kilómetro cero. Bueno, nosotros estamos en la línea de los 4 vinos que tenemos, pero con añadas nuevas y con los aceites premium, que en los últimos meses hemos recibido varios premios, pues para que la gente disfrute de unos aceites de una calidad excelente. Vinos tenemos la gama de los vinos San Pere, que es un vino blanco y un vino tinto, que son vinos jóvenes, elaborados y criados en depósitos de hormigón. Y después la gama de vinos de Viñes Belles, que es una selección de parcelas de cepas más viejas, que con más crianza, en el caso del tinto, en depósitos de hormigón, y en el caso del blanco, con una parte de vino criado en barricas de roble francés y americano.